de que, como bien hablaba Ricardo, pero un poco para guiar la presentación que voy a hacer, la investigación trataba de contribuir al conocimiento o al entendimiento de qué rol juegan las empresas multinacionales de tecnologías de la información y la comunicación o que realizan actividades habilitadas por estas tecnologías sobre el desempeño de las empresas uruguayas en este caso. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo último? Bueno, la idea es identificar aquellas políticas de atracción de inversión extranjera directa, atracción a empresas multinacionales que efectivamente promuevan esa transmisión de conocimiento de la que hablaba Ricardo. ¿Cómo hicimos esto? Pues seguimos tres caminos básicamente distintos. Uno fue hacer un relevamiento de las políticas públicas en general, específicas para la inversión, para el sector de TICs, y en particular aquellas destinadas a atraer inversión extranjera directa, y analizar en cada uno de esos escenarios cómo era el desempeño de la industria TICS. Y cuando hablo de la industria TICS, no hablo de la industria uruguaya doméstica, hablo de la industria en general, lo que incorpora tanto empresas multinacionales como domésticas. Una vez que teníamos definidos escenarios relevantes en este sentido, evaluar cuál fue el desempeño de Uruguay como país, la industria como industria nacional, respecto a la región y el mundo, por un lado, y después, dentro de ese desempeño de la industria local, tratar de ver si existían particularidades que caracterizaran a las empresas domésticas, por un lado, y a las multinacionales, por otro. El segundo camino, la segunda estrategia metodológica seguida, involucró la estimación de modelos econométricos, es decir, modelos estadístico-matemáticos, a través de los cuales poder identificar si existían y, de existir, cuantificar el tamaño de esos impactos de las multinacionales sobre las empresas domésticas. En términos del desempeño, el desempeño de una empresa, como sabrán los empresarios que estén aquí, se puede medir de maneras muy distintas, ¿no? Nosotros nos centramos en algunas específicas. Por un lado, el ritmo con que se crean empresas domésticas. Por otro lado, el ritmo con el que se generan nuevos puestos de trabajo. El dinamismo de la productividad de los puestos de trabajo, tanto los existentes como los nuevos. Y la inflación salarial o la evolución de los salarios en general. Y el tercer, y no por ser el último, el menos importante, como diría mi amigo John, de los canales de análisis o las formas de análisis, involucró el recabar la información y la opinión que nos pudieran brindar la gente que está realmente involucrada en eso. A esta altura de la vida y como econometrista yo diría que cualquier economista que se sienta a trabajar con los datos sin ir con los actores, con los que están involucrados, a veces saca conclusiones que no son del todo sólidas. Entonces, en este caso en particular, donde muchas de las cosas que pretendíamos hacer no teníamos la información oficial disponible que nos permitiera hacerla, el tener la opinión de esas personas que nos brindaron entrevistas y la información que nos dieron las empresas a través de las encuestas, creo que fue fundamental para la interpretación de los resultados. Cuando uno habla de empresas TICs, normalmente, e incluso algunos empresarios, creen que nos referimos a la industria del software. Pero en realidad la industria TIC involucra muchas cosas más, ¿no? Nosotros no cubrimos en este estudio todas aquellas actividades que están involucradas o identificadas como actividades de TICs. Por un lado, tenemos la elaboración o fabricación de hardware. En este caso, no solo estamos hablando de computadoras, accesorios de computación. También la elaboración de cualquier componente electrónico está incorporada en esta industria. Y quiero decir algo, sobre todo atendiendo a la presencia de gente del INE, que es que la clasificación de las empresas en alguno de estos segmentos no solamente se vuelve cada vez más difícil porque las empresas diversifican su actividad cada vez más, sino que además, al diversificar, normalmente el Instituto de Estadística o el instituto que sea que recaba la información, las tiene necesariamente que ubicar, que encajonar en algún lugar, que obviamente pasa por aquella actividad que le genera la mayor cantidad de ingresos. Entonces, la industria de hardware, que prácticamente no existe en el país, muchas veces lo que ocurre es que empresas que fabrican algunos dispositivos de estos, en realidad están ubicadas, por ejemplo, en servicios de consultoría y mantenimiento. Y bueno, y entonces eso hace que la industria no solamente sea poco estudiada porque de antemano hay como una creencia generalizada de que en una economía pequeña con salarios altos la manufactura de componentes electrónicos o de computadoras es inviable,
pero en realidad no hay un estudio serio sobre el que poder decir que esta afirmación tiene solidez. Bueno, eso se vuelve todavía más difícil porque ni siquiera podemos identificar claramente las empresas. En la encuesta descubrimos varias de estas empresas que están, incluso en la encuesta mismo, clasificadas como consultoría y bla, 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 pero los tipos vendían además un instrumento en el cual estaba incorporado el software al cual le daban mantenimiento, que era su mayor fuente de ingresos. Bien, este es un primer sector. El segundo sector es telecomunicaciones, donde diferenciamos los operadores de telefonía fija, móvil, de larga distancia y la transmisión de datos, de aquellos que proveen servicios de infraestructura en tecnologías de la información. Por otro lado está la industria del software, que, bueno, incorpora lo que todos conocemos, pero en que nosotros pusimos especial énfasis en separar los desarrolladores de software estandarizado o original, como se conoce, de aquellos que proveen soluciones a medidas, es decir, que toman un software original y con eso generan un software de gestión. Creo que la línea, y especialmente en el caso de Uruguay, que diferencia estas cosas, aunque yo me pegue, es muy fina, porque a veces un software a medida un software a medida desarrollado termina vendiéndose de manera estandarizada. Entonces, ¿dónde está la línea? Creo que eso sucede hoy. Pero acá el que sabe más del tema es John, o sea que yo le hago caso a John y lo separo. Y el tercer grupo es los servicios de consultoría, testing, networking, clouding, toda esta cosa. En esta SCF, que quiere decir Servicios al Consumidor Final, y yo no conozco a Mordesky en persona, pero no sé si está, no está. Él le quería agradecer el nombre, pero después vi que en la literatura en general se llaman así. Son todos los servicios de hospedaje, el diseño de páginas web, los portales, el procesamiento de datos, los, ¿cómo se dice? Los browsers, los buscadores, todo esto está dentro de este sector. Y por último, los servicios o actividades que son habilitadas por las tecnologías de la información y que de ahora en adelante voy a llamar ITES, en el que en este estudio nada más estamos involucrando aquellas que son de capital extranjero, ¿no? O sea, multinacionales. Esto que incorpora, por ejemplo, es decir, las tecnologías de la información habilitan, entre otras cosas, el poder terciarizar un proceso de producción de una empresa. La empresa está en un lugar, pero la gestión de recursos humanos está en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? En particular nos interesa aquellos en que el proceso terciarizado tiene que ver con la generación de productos y servicios de TICs, y también, que es lo que llamamos CITO, y también la parte de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque la parte de investigación y desarrollo lo que genera normalmente, el resultado de esto es la generación de una innovación, y esto es parte de las características de las empresas, no solamente las multinacionales, las empresas de TICs en general en el mundo, que son la base de que se las consideren clave para el desarrollo de los países, ¿verdad? Porque parte de esto no es solamente mejorar la eficiencia en los procesos productivos y organizacionales de forma tal que favorezcan el crecimiento, sino que además tienen un comportamiento por definición innovador, y entonces eso lleva a la capacitación de los recursos humanos, a la generación de nuevos productos, y de ahí que la parte de investigación y desarrollo sea un área importante o uno de los subconjuntos que conforman las CITES importantes. Y lo otro que normalmente se incorpora allí son aquellas empresas que proveen servicios de inteligencia de negocios. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a la exclusión de varios sectores, por distintas razones. Un primer sector que está excluido y que yo creo, la literatura cree, es de capital importancia, es el sector audiovisual. ¿Por qué? Porque ante la convergencia tecnológica, bueno, está todo más mezclado que nunca. El sector audiovisual incorpora desde la publicidad digital hasta la televisión por cable, ¿no? Todos estos servicios. Este sector fue excluido por la complejidad que tiene y que, bueno, dado el alcance del proyecto, era imposible incorporarlo. Por otro lado, las CITES domésticas, también me va a pegar John ahora, mentalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que en Uruguay las CITES, las empresas que prestan servicios offshore son importantísimas. Pero bueno, como no necesariamente lo son en Argentina y Costa Rica, qué sé yo, no lo sabíamos por lo menos de entrada, pues las eliminamos. Y creo que ahí hay un tema porque a partir de la encuesta, la información que dieron las poquitas CITES que pudimos incorporar multinacionales, mostraban que había una competencia importante con el sector nacional. Después hay 3 grupitos más que fueron excluidos también, porque si tuviéramos el tiempo del mundo y los recursos del mundo para desarrollar el proyecto, pues lo hubiéramos podido hacer, pero no, pero cuya exclusión responde más bien a que
el aporte que hacen estas actividades al desarrollo es comparativamente muy menor al que hacen los demás sectores incluidos. Es decir, cuidado, no se confundan. El aporte que hacen estas tres actividades, que son mantenimiento y reparación, servicios de mantenimiento y reparación, todas las empresas unipersonales y aquellas que revenden productos hechos por otras personas, adentro o afuera del país, estos tienen un impacto importante en el crecimiento y particularmente en el crecimiento del empleo, pero no así en el desarrollo, que son dos conceptos diferentes. Dentro de la primera estrategia de análisis. Bueno, la evolución que todos los uruguayos aquí presentes conocemos de memoria casi, ¿no? Del sector TICS. El sector TICS, desde el inicio de la década del 90, a partir del año 89, que se disponen datos de exportaciones al menos, tiene un crecimiento excepcional. Si yo observo acá, a ver si le invoco al coso sí. Es la tasa de crecimiento promedio anual durante 89-93 de las exportaciones de TICS en general. El rojito es la tasa de crecimiento promedio anual del periodo, en este primer grupo, 89-93, de las telecomunicaciones. Y el azul es de la economía en general. Lo que se ve acá es que las telecomunicaciones y la economía crecieron más o menos igual. Pero cuando veo el crecimiento de las exportaciones de las TICs es como otro mundo, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la entrada de Internet, dado que existía ya un sector de software que era bastante desarrollado. El segundo grupo es la tasa de crecimiento promedio anual de 1993 a 99. No es casual que yo separe en el año 93, ¿no? Esto tiene que ver con la entrada de Claro y luego de Movistar y luego Claro en el año 94-95, ¿no? ¿Y por qué? Porque acá el crecimiento de las telecomunicaciones se dispara. Como bien decía Ricardo en su ejemplo, obviamente, la entrada de estas empresas de telefonía móvil y la respuesta inmediata de Antel, que se incorpora al mercado a través de Ansel, generan un crecimiento desmesurado, o sea, importantísimo del sector. Las exportaciones TIC siguen aumentando. Y cuidado, no se engañen en que esta es más baja que aquella, ¿no? Porque también esta es más baja que aquella. O sea que el ritmo de crecimiento de las exportaciones del sector TIC sigue tan dinámico respecto al crecimiento de la economía que en el otro periodo. Es decir, la diferencia entre las tasas de crecimiento es la misma. Bien, ¿por qué separo este periodo y hago rayitas y curvitas acá? Ahí. Aquí. Porque Uruguay, como en muchas otras cosas, provee la posibilidad de hacer un experimento interesante, no que lo hagamos acá necesariamente, sino que esto es un primer pincelazo. ¿Por qué? Porque tenemos una industria que crece sin parar desde el año 89, bajo dos escenarios de política económica, de políticas públicas muy distintos. Hasta el año 99, inexistencia total de políticas públicas de apoyo a las TICs. En el año 1999, la industria se declara de interés nacional y eso implica que las empresas de TICs tienen acceso inmediato a un montón de exenciones impositivas y otros beneficios fiscales con los que no contaban. Y a partir del año 2000, el desarrollo, y no digo 2005, atento, digo 2000, el desarrollo de la industria TICs aparece en la agenda como algo primordial de todos los gobiernos. En la agenda de todos los gobiernos como algo realmente importante. Si ustedes observan, el crecimiento de las exportaciones sigue siendo tan dinámico como antes. Ahora sí tengo datos para hablar de las ventas a nivel local, que hasta en 2010 más o menos, 2009-2010, se mantienen muy dinámicas y decaen después. Las telecomunicaciones, no se olviden que acá está la gran crisis económica que nos hizo pensar que nos íbamos del país. A muchos, bueno, es lógico que acá haya como un valle, tanto en telecomunicaciones como en la economía. Digo en telecomunicaciones porque su mercado principal es el mercado interno, ¿no? Después las telecomunicaciones evolucionan con mayor dinamismo que la economía en general, hasta otra vez 2009-2010, donde van por debajo. Y estoy señalando ese periodo porque tiene que ver esto con cómo son las políticas, pero eso les cuento al terminar lo del desempeño. ¿Cómo es la distribución y la evolución de la distribución de las empresas domésticas por sectores? Bueno, lo que les decía, ¿no? La industria de hardware y componentes electrónicos no existe. Las telecomunicaciones son un 17%, ¿no? Esta de aquí es servicios de infraestructura, esto operadores, y la mayoría, el 70%, es de los desarrolladores de software original a medida y los que prestan servicios de consultoría. Si ven acá, los servicios del consumidor final eran un 11%. Sin embargo, de 99 a 2012, el único cambio realmente relevante, es este, ¿no? Crecen 50, van una vez y media en la participación que tenían
en 2009. Respecto a las firmas multinacionales por segmentos, la distribución es casi igual, en principio, así si uno mira así dice, lo mismo. En realidad no, hay una diferencia importante, pero que es el mayor peso relativo que tienen las empresas de telecomunicaciones en 99, también en 2012, aunque, y al igual que en el caso de las domésticas, parte de la concentración en telecomunicaciones pasa a servicios al consumidor final, ¿no? Pero bueno, si ustedes observan acá tengo 39%, contra 48%. En el otro caso tenía 10%, 11% si no me acuerdo mal. No, perdón, 17%, me acuerdo mal. 17%, o sea, la mitad, menos de la mitad. Entonces, bueno, hay una concentración excesiva, la sigue habiendo ahora, relativa, no sé si excesiva, me parece que no corresponde que lo diga, en telecomunicaciones respecto al resto de los sectores. Por eso digo, decía Néstor, que bueno, que tampoco cambia mucho por ese tema, por el peso que tienen las empresas de telecomunicaciones. Bien, cuando observo el número general de empresas, todas juntas, ¿no? Ahora, lo que veo es que la evolución es hasta 2009, súper creciente, tanto en las domésticas, más lentamente, pero también en las multinacionales, y decae a partir de 2009, más en las multinacionales que en las domésticas, lo que hace que el continuo incremento en la participación en el total de empresas de las empresas multinacionales se detenga en 2009. Pasa de un 18% en 99 a un 21% en 2004, a un 24% en 2009 y cae luego. No sé qué pasa ahí en 2009, 2010 en el país que hace que las cosas caigan. El número de ITES no, el número de ITES sigue ininterrumpidamente de 2000 en adelante. Por último, en términos de desempeño, y lo voy a decir muy brevemente porque no quiero pasarme del tiempo y aburrirlos. Para comparar el desempeño de un país en el mundo, hay que buscar algún indicador. Hay 1 millón. Todos, diría John, son muy malos. Coincido con John, pero con algo hay que comparar al mundo, ¿no? Algo hay que hacer. Entonces yo elegí el que a mi humilde criterio es de los menos malos, por la cantidad de cosas que incorpora. ¿Qué incorpora este índice de, no sé, John, ayúdame, Network Readiness Index? ¿Cómo traduzco esto? Indicador de preparación Sí, o sea, escribimos un libro, pero por eso digo, es difícil, ¿no? Diríamos digitalización, no sé, este tipo de cosas y la red en general. ¿Qué incorpora? Que es más fácil que tratar de traducir el nombre, ¿no? Esto está hecho por el Foro Económico Internacional y se publica en un reporte internacional sobre tecnologías de la información. Esto incorpora cosas que tienen que ver con parece que leyeron lo mismo que estudiamos nosotros para hacer el trabajo, ¿no? Incorporan cuestiones de entorno, cuestiones de viabilidad, de infraestructura, bla, 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 y también el uso y la disponibilidad de recursos humanos calificados, de infraestructura de buena calidad, bla, bla, bla. Muchísimos, por eso digo que lo elegí, me pareció mejor porque incorpora realmente un montón de dimensiones. Aunque claro, la medición de esas dimensiones en 148 países, como es el ranking que se elabora para 2013, se vuelve un poco difícil. Bueno, todos tenemos ventajas y desventajas. A efectos de ver la evolución, esto más o menos ocurre en otros índices que revisé y que no voy a exponer, desatar esto de acá, lo que hice fue decir, bueno, Uruguay en qué posición está, en tal. Y a eso el índice tiene un valor. Porque claro, Uruguay estaba en la posición 37 en 2001, creo, pero era 37 de 78 países. Ahora está en la posición 56 de 148. Entonces, había que buscar algo de comparabilidad. Lo que elegí fue el valor del índice de Uruguay dividido el valor del índice correspondiente, tanto al general como a las distintas dimensiones, del país mejor rankeado. Entonces, si esto vale 100%, quiere decir que Uruguay es el primero, ¿verdad? Cuanto más grande, mejor está Uruguay respecto a aquel mejor rankeado. Bueno, lo que se observa otra vez es que de 2001, donde recién empieza a apoyarse el desarrollo de la industria y por lo tanto hay políticas públicas, hay inversión en infraestructura, se modifican las regulaciones, bla, 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 a partir de 2001 pasa del 63% al 73% y cae en el entorno del 2009-2010. ¿Cuáles son las cosas que hacen hoy, en el 2013, en el ranking de 2013, que Uruguay haya caído en su posicionamiento o esté mal posicionado? El grado de uso de TICs por parte de las empresas, el precio de muchos de los productos y servicios TICs, en particular la telefonía móvil, y la disponibilidad de recursos humanos calificados. Bien,
con todo ese entorno de la evolución que todos conocemos, pero que espero haya aportado el análisis a algunos otros elementos, y teniendo en mente que estoy distinguiendo entre dos periodos, uno sin y otro con políticas públicas, ¿cuáles son los factores, el diagnóstico en definitiva que se hace? Para mí existen para nosotros existen tres factores claves en el caso de Uruguay. Y digo factores porque no hay políticas. En el primer periodo, que eso se puede detectar a partir del análisis del periodo hasta 1999. La alta calificación de los empresarios, y quiero destacar acá, esto sí es una opinión personal, pero me parece un área interesante para que la gente de Facultad de Ingeniería profundice más. A mí me parece que no es la calificación, tenemos buena educación, los empresarios tienen formación terciaria. El tema es que la mayoría de los empresarios que fundaron empresas en este periodo eran ingenieros. No solo ingenieros en sistemas, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, ingenieros, yo qué sé, ingenieros. Eso me parece que es una cosa distintiva de Uruguay. Creo que es algo que no encuentran en Argentina, donde sí, efectivamente, se viene mucho de carreras informáticas, pero estamos hablando de analistas de sistemas. Acá yo les hablo de ingenieros como la formación predominante en las empresas generadas en ese momento. La otra cosa es la inversión importante en infraestructura TI, liderada por Antel a partir de mediados de los 90, una vez que empieza a competir con Movistar y Claro. Y en el caso de Uruguay, una economía pequeña, la penetración del mercado internacional. ¿Cuál sería el rol de las multinacionales hasta ese momento? Bueno, es clave el rol de las multinacionales de telecomunicaciones en ese momento, porque al introducir la telefonía móvil, una cosa novedosa en el país, generan un nuevo segmento. Entonces aumentan la oferta en ese segmento, aumentan también la oferta doméstica, porque hay empresas, como les digo, para empezar Antel, que crea Ancel y se mete al mercado, pero hay un montón de empresas más en todo el sector, aparte de, incluido la provisión de servicios de infraestructura. Se posibilita aumentar la demanda de otros productos TICs, porque ahora hay una infraestructura adecuada para poder utilizar esos productos, y por lo tanto también la oferta de otros productos TICs que no son telecomunicaciones. Es decir, yo creo que además de estos factores claves para el desarrollo del sector doméstico, en este periodo el rol de las multinacionales fue clave. ¿Qué pasa con 2000 en adelante? Bueno, 2000 en adelante, quiero señalar cuáles son las políticas que para mí fueron claves y que muestran los resultados que fueron claves. Para empezar, algo que es poco publicitado en el país, que es la importancia, yo diría que una condición necesaria sin la cual nada más hubiera sucedido, que son todos los cambios regulatorios introducidos entre el año 2000 y 2004. No en 2005 cuando empieza el Plan Ceibal, la digitalización del país y donde parecería ser que para los académicos uruguayos empieza el mundo. No es verdad eso, esto empieza en el año 2000 cuando, después de declarar de interés nacional en el año 99, en el año 2000 o 2001, marzo, no sé, por ahí, se separa para empezar el rol de juez y parte de Antel dentro del sector telecomunicaciones. Es decir, Antel era un jugador que además fijaba las reglas del juego, así es re fácil, ¿no? Entonces se crea la URSEC, y cuando crean a la URSEC le dan una transparencia al mercado que obviamente atrae a un montón de otras empresas a entrar a participar del mercado. Creo que eso es una cosa clave. Pero hay muchas otras cosas más claves, como por ejemplo el darle el estatus legal a los documentos electrónicos, el determinar que el correo se va a hacer cargo de todo lo que es la certificación de firmas, etcétera, etcétera. Este periodo 2000-2004 de cambios regulatorios, sin él no hubiera podido hacerse nada de toda la digitalización que se hizo, ni proveer todos los incentivos a la digitalización que funcionaron efectivamente de 2005 en adelante. La otra cosa que es de 2000 en adelante y permanente en políticas es la provisión de infraestructura a escuelas, que también no empieza en el 2005. Empieza en el 2000, por eso es que en el 2005 podemos aplicar el plan Ceibal y los estudiantes llevar las ceibalitas a la escuela, pues si no está la infraestructura, no se puede. Y la otra cosa es la provisión de los beneficios fiscales que se hacen posibles a partir de 1999, se publicitan desde el año 2000 y particularmente con un énfasis importante en las ventajas de zona franca. Entonces, bueno, creo que todo ese conjunto de políticas son claves para el desarrollo. Y entonces la pregunta, volviendo a nuestro proyecto, es ¿cuál fue el rol de las multinacionales en este proceso, ¿no? Es distinto el rol de las multinacionales por segmento y por periodo de tiempo. Por un lado,
esta es una de las cosas que me parece más interesante, que de hecho es una de las conclusiones de política que después voy a discutir, voy a leer. ¿Va? El sector hardware y componentes electrónicos. Ahí que parece que la industria no existe otra vez, no existe la industria, no existen las multinacionales, no hay interés. Bueno, no es tan así. Voy a poner en particular el caso de hardware de computación. Aparte de que, por ejemplo, todos saben que hubo una empresa multinacional que quiso instalarse a fabricar los chips y por no sé cuáles fueron las razones que finalmente no pudo ponerse a fabricar los componentes electrónicos, pero era la idea original. Pero en esto hay como un efecto de imitación de las multinacionales. A las multinacionales no les interesa el Uruguay para fabricar cosas. Somos caros, somos chiquitos, o sea que a menos que haya algo en específico, algún atractor específico, pues no va a interesar. Sin embargo, hubo un efecto de imitación a través de las pocas empresas de ensamblaje. O sea, se empezaron a ensamblar algunas computadoras acá y se empezaron a crear empresas domésticas que crean lo que se llaman clones. Es decir, la misma computadora, solo que la marca no es reconocida. Por eso se llama un clon. Y en particular quiero señalar que hay una marca uruguaya. Yo me enteré haciendo este proyecto. No sé si ustedes saben. Existe una marca uruguaya que está reconocida por Microsoft y por Intel. No es una marca uruguaya que reconocemos nosotros, nomás, que es GHM. Entonces, sí es una cosa. Y bueno, métanse, busquen la página y van a ver la cantidad de cosas que venden. Bueno, en el sector telecomunicaciones hasta 2005 también siguió generando un papel de dinamizador de la oferta y la demanda, nuevos segmentos, nuevas cosas, aumento en la competitividad del sector. Pero a partir de allí, no, porque a partir de allí las pocas empresas que entran son en realidad parte de un grupo ya existente. Y en el caso de infraestructura TI, lo que se observa es que el efecto de las multinacionales en realidad ha sido la de concentrar el mercado, es decir, al revés, bajar el nivel de competencia. En cuanto a software y servicios al consumidor final, esta parte del análisis muestra que no hay efectos aparentes. Bien, voy a saltarme esto. No, casi esto. Hay algunas políticas que sí existieron, porque es que no... Sí, olvídate, 10, pero bueno. Hay algunas políticas que sí existieron, pero tuvieron resultados que no fueron suficientes, lo que indica que esas políticas hay que mejorarlas. ¿Y por qué veía? Yo les decía, crece hasta 2009, cae, crece hasta 2009-2010, se estabiliza, ¿verdad? En todas las gráficas aparecía eso así, y una meseta. Estos para mí son las carencias que vale destacar en el momento actual, ¿no? Un caso claro, si hubiera todas las empresas de acá gritarían viva, si estuvieran, porque todas lo dicen, carencias en el marco regulatorio. O sea, este sector es un sector de introducción de innovaciones permanentes, donde el marco regulatorio tiene que acompañar esas innovaciones, si no, el sector se estanca. Bueno, la convergencia tecnológica es clara, la ley de medios se discute, creo que la primera vez que la puso la URSEC en la mesa fue en 2008, estamos en 2015, el marco regulatorio está desactualizado y eso es un freno, o sea, esa falta de transparencia hace que las empresas no tengan los incentivos que tenían antes para entrar, ni las domésticas ni las multinacionales. La universalidad de las políticas, ¿por qué? Porque aquellas políticas de beneficios fiscales, promoción de tal actividad, bla, 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 que de repente fueron buenas a nivel general en el pasado, no necesariamente a esta altura del grado de madurez que tiene la industria, siguen siendo buenas. O sea que una de las recomendaciones sería ver si estas políticas no deben de ser condicionales a, diferenciadas por. Y un par de cosas más que tienen que ver con la superposición de roles de agencias de gobierno que se crearon a partir de 2010, superponiendo, o sea, jugando los mismos roles o parecidos a otras ya existentes, donde entonces los jugadores, es decir, las empresas, dicen, ¿y a quién le hago caso? ¿A este o a aquel? URSEC y Dinatel es un caso obvio, ¿no? Bueno, y lo último que decía allí es que el gobierno electrónico se expande, pero no está siendo eficiente, esto sale de las comparaciones internacionales. Bien. Segunda línea de trabajo, esto va mucho más rápido, no se asusten. Estimación de modelos econométricos. Conclusiones, predicciones que se obtienen de esos modelos econométricos son en general consistentes con todo esto que acabamos de discutir. El efecto global de las multinacionales, es decir, considerando las TICs en general, y ojo que acá excluyo el hardware por un problema de datos, es prácticamente inexistente. Sin embargo, como ese efecto varía, si se acuerdan de alguno de los slides de Ricardo, él decía, bueno, importan las características de las empresas, la capacidad de absorción de las empresas. Esto se pensó originalmente en un sentido diferente al que en realidad muestran los resultados de Uruguay. Lo que muestran los resultados de Uruguay es que no es un tema de capacidad de absorción, es un tema de quién puede aprovechar más esas
transferencias de tecnología de las multinacionales? Bueno, aquellas empresas que son recientes, por eso pongo antigüedad, y que son pequeñas. Las grandes y las de larga data no reciben ningún beneficio. Y eso no quiere decir que no tengan la capacidad de absorber, ¿verdad? Quiere decir más bien que lo que aportan las multinacionales no les está dando beneficios a este grupo de empresas, que creo que además es obvio en el caso de Uruguay. ¿Por qué? Lo otro es las características de las multinacionales. Y ahí también tenemos la antigüedad del tamaño, en fin, ahora se los muestro. Dado que varía por características de las empresas domésticas y multinacionales, lo que es obvio es que los efectos varían según el segmento que analicemos, ¿verdad? Porque el segmento de telecomunicaciones está caracterizado por pocas empresas grandes, software por muchísimas empresas chiquitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando miro software y servicios al consumidor final, ¿qué es lo que se observa? Que el efecto, obviamente parecido al tamaño al de global, porque son los sectores mayoritarios, solamente se verificará algún efecto, y el tamaño es muy pequeño, sobre las empresas de reciente creación pequeñas. Y ahí entonces uno se pregunta, esto es una hipótesis, esto no es un resultado, analizando por qué y qué sé yo, uno puede decir, bueno, uno de los efectos positivos de la presencia de multinacionales en ese sector podría ser que a través de asociaciones les den un acceso al mercado internacional mucho más fácil. Telecomunicaciones. Acá se observan efectos para todas las empresas, siendo los más importantes aquellos observados para las empresas domésticas de reciente creación y pequeñas. Y si hay diferencias según hablemos de los operadores de telefonía o los proveedores de servicios de infraestructura. En el caso de los servicios de infraestructura, las multinacionales lo que generan es un desplazamiento de las firmas domésticas en todos los sectores. La productividad doméstica cae, el empleo cae, la creación de empresas no se ve afectada y encima de todo suben los salarios. Eso también ocurre con los operadores, el nivel de salario sube. ¿Qué es lo que pasa con los operadores en realidad, dado los resultados, que no se los voy a discutir en cada uno, sino la conclusión es que lo que hacen los operadores es generar nuevos puestos de trabajo, pero menos productivos en las empresas domésticas. Es decir, que lo que están haciendo es desplazando o absorbiendo, moviendo empleo calificado de las empresas domésticas a las empresas multinacionales a través de obligando a estas empresas a ofrecer salarios más altos para poder retener a sus trabajadores. Es decir, que el efecto en realidad no es bueno. La pregunta es, ¿qué tanto de este efecto que no es bueno tiene que ver, por ejemplo, con la desactualización de las regulaciones? ¿No? En fin, no, yo no estoy diciendo son malos esto ni nada, ¿no? Eso no está, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre si es bueno o malo, sino tratando de ver cuáles son los casos, las cosas en las que hay que prestar atención. ¿Cuáles son las multinacionales con mayor potencial para beneficiar a domésticas, para favorecer la transmisión de conocimientos? Bueno, este primer resultado, aquellos que entran después de 2005 y pequeñas, creo yo que en realidad es como una falacia que refleja el efecto de las multinacionales de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque a partir de 2005 prácticamente no entra ninguna y la mayoría son grandes. O sea que esto yo lo dejaría ahí. Pero lo que sí es claro es que la capacidad de transmitir nuevas tecnologías hacia el sector doméstico es mayor para aquellas empresas multinacionales que son exportadoras, pero están fuera de zona franca. Es decir, no es que se instalan acá que por los beneficios fiscales voy a exportar, sino que se instalan acá, operan acá y además exportan e introducen innovaciones. Las encuestas, la información, las opiniones, todo lo obtenido a través de las encuestas y las entrevistas ratifican el diagnóstico sobre estas políticas que hicimos anteriormente y también los hallazgos de los modelos. Pero mucho más importante, nos dan información que explican por qué se pueden estar dando estas cosas, ¿no? Porque uno con los números fríos dice, pasa esto, pasa aquello. Cuando los actores te cuentan las cosas, uno puede unir esas opiniones y saber cuáles son los mecanismos que están debajo de esos hallazgos. Una primera cosa, y recordando los canales de transmisión de los que hablaba Ricardo, es qué es lo que aprendimos de los vínculos entre las multinacionales y las domésticas en Uruguay. Pues aprendimos que el intercambio entre empresas multinacionales y domésticas de un mismo segmento es insuficiente. Es decir, el porcentaje de empresas domésticas que le venden a multinacionales o le compran a multinacionales o se asocian con multinacionales es en general bajo. Eso, encima de todo, se ve magnificado ese no funcionamiento del canal de transferencias por el hecho de que con los proveedores y clientes, aunque no así con los socios comerciales,
la transferencia de conocimiento directa, es decir, voy y te capacito al personal en ventas, en aspectos tecnológicos, bla, 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 o te doy asistencia tecnológica, en fin, todo ese tipo de transferencia de conocimiento posible se da en un grupo mucho, mucho menor de ese grupo ya pequeño que constituían los socios, o sea, los que participan del comercio intrasegmento. Perdón, por lo tanto, la cadena de valor como un canal de transmisión de conocimientos que potencialmente es un canal, y también lo es en Uruguay, teóricamente, pero también en Uruguay, a través del cual se podrían generar beneficios, está teniendo un impacto mínimo en el caso de Uruguay. Segunda cosa, el canal del que hablaba Ricardo, la movilidad laboral. Tampoco hay un impacto ahí. ¿Por qué no hay un impacto ahí? Porque las empresas multinacionales no capacitan, sí, capacitan un montón. Pero ojo, capacitan al mismo ritmo que capacitan las domésticas. ¿Capacitarán mejor? Seguramente. Tampoco somos los reyes de la colina, ¿no? Yo creo que la industria, y la industria del software en particular, en Uruguay va muy bien, pero obviamente hay una brecha tecnológica. Ahora, aparte de esto, ¿qué sucede? Que hay un exceso de trabajadores técnicos. ¿Por qué? Porque la oferta es insuficiente, que fue una de las cosas que mencionó como una posible barrera a esto. Entonces, si yo demando un montón de trabajo, lo que genero es inflación salarial. Las empresas compiten como locas, y eso sale clarísimo de las encuestas. La competencia en el mercado de trabajo es altísima, pero es altísima entre todas. Y en todo caso, si uno quiere hacerle alguna acusación a las multinacionales, es que tienen más posibilidades de capturar, porque tienen más solidez financiera para aumentar los salarios por encima de los valores de mercado. Pero más allá de eso, nada, todas se roban el trabajo unas a otras. Un detalle es que, a diferencia de otras cosas, y a pesar de alguna cosa que va a decir John, el porcentaje de socios fundadores de las empresas domésticas que trabajó en multinacionales es muy bajo, 11%, en eso no me va a pelear, pero también es bajo el porcentaje de empleados que han trabajado en otras multinacionales. No le creo mucho porque es una encuesta no representativa del universo, pero bueno, pero es lo que nos da. Y en todo caso parecería ser que hay más gerentes que han trabajado en multinacionales, pero no necesariamente multinacionales de TICs. O sea que ese de aprendo por trabajar en multinacionales tampoco está funcionando demasiado. Y creo que acá la clave es la falta de una disponibilidad de trabajadores calificados necesaria. Por último, el mercado de bienes es suficientemente competitivo, es considerado por las empresas como suficientemente competitivo, no han tenido impacto en las multinacionales sobre la estructura del mercado en sí. Bien, entonces, dicho todo esto, tomando un respiro, de todo este análisis, que es solamente parte del análisis, ¿no? ¿Qué grandes conclusiones y que nos lleven a recomendaciones de política? Y otra vez, no voy a hablar de el instrumento per se, porque ni tengo la calificación ni corresponde que lo haga, ¿no? Pero sí el objetivo de las políticas. Por un lado, es claro que las cadenas de valor pueden funcionar, dado lo que dicen las empresas, que reclaman la participación más frecuente, tanto las domésticas reclaman de las multinacionales y las multinacionales de las domésticas en las cadenas de valor, es decir, la cosa esta de compro, vendo, incorporo en mi producto, y por lo tanto es claro que las políticas existentes no están incentivando la participación en cadenas de valor. De ahí esto tiene que ver con aquella recomendación de la universalidad de las políticas. Tal vez lo que correspondería a esta altura del desarrollo de la industria sería decir, bueno, te doy acceso a estos beneficios fiscales sujeto a que pertenezcas a esta red o pertenezcas a este clúster, no sé, digo, no quiero ser atrevida, creo que es un tema que hay que estudiar, pero que el condicionamiento de los incentivos fiscales, por ejemplo, sería interesante. También, si uno quiere que las multinacionales tengan algún interés en relacionarse con aquellas empresas pequeñas de reciente creación que parecían ser las que más iban a aprovechar los beneficios de las multinacionales, bueno, pues dales algún incentivo para que digan, sí, me voy a asociar, porque ¿por qué con estas y no las de Burundi, no? Entonces, una cosa tiene que ver con la promoción marca país, la otra con darle un financiamiento preferencial, otra vez, diferenciado a las empresas de reciente creación para que puedan desarrollar cosas que hagan que las vuelvan atractivas para sus socios multinacionales. Respecto a la movilidad laboral, y con esto casi termino. Por un lado, acá hay que pensar en políticas de corto y largo plazo. Menciono uno de los posibles instrumentos de corto plazo,
no solo porque estoy de acuerdo con él, sino porque además se discutió a nivel de gobierno hace poco, aunque no se sabía muy bien por qué era esto, ¿no? No sé tampoco si esta es la razón por la que querían hacerlo. Pero no sé si recuerdan que se discutió un poco el bajar el porcentaje de empleo residente mínimo que debía tener una empresa que trabajara en zona franca. En el caso de las TIC, sin embargo, de repente es justamente lo que hay que hacer, porque como se demanda más trabajadores de los que existen disponibles en el país, tal vez esta sí sería una buena política, pero otra vez, especificada, diferenciada, no para todo el mundo. Es fácil de implementar una política para todo el mundo, pero en general no resultan los mismos beneficios esperados teóricamente. Entonces, bueno, esto podría ser una política en el corto plazo que aliviara el exceso de demanda de trabajadores calificados y que por lo tanto permitiera este canal de movilidad laboral la transmisión de conocimientos más fluida. En el largo plazo, me parece que la enseñanza de Uruguay es que la educación terciaria en ingeniería es clave. Yo no sé si la cantidad de carreras cortas que aparecen por todos lados, escuelas, técnicas, yo no sé si eso va a tener los mismos resultados. Creo que es una buena manera de paliar la falta en el cortísimo plazo. Pero en el largo plazo yo creo que la cosa va por el lado de lo que hace la Universidad Dort, por ejemplo, ¿no? Carreras específicas, pero carreras profesionales. Creo que eso es. Que las carreras cortas no sé si van a cumplir el mismo rol. En fin, pero también ahí podría hacerse una cosa de mediano plazo, largo plazo. Entonces, la tasa de ingreso en ingeniería ha ido cayendo sistemáticamente y la tasa de egreso también. Y acá sí hay un poco de sesgo profesional mío, pero respaldado por lo que dice desde el Foro Económico Global hasta la Universidad de la Sorbona. Hay que cambiar la enseñanza de matemática, los programas, la estrategia pedagógica. Lo que estamos haciendo ahora lo único que hace es que la gente dice ingeniería, ¿no? Ojo, esto es algo, digo, me parece muy importante para estas empresas de TICs, porque si no tenemos gente calificada en estas áreas, pues no hay desarrollo doméstico. Otras políticas públicas, no voy a decir más nada, ya dije suficiente, ¿no? Apoyo específico a esto, revisar, diagnosticar qué pasa, porque además los efectos multiplicadores sobre el empleo y el crecimiento son enormes y no parece ser inviable la actividad por las cosas que vimos. Revisión de las regulaciones, obviamente, sobre todo en comercio electrónico, que es en lo que va más atrasado, aparte, ¿no?, de todo el rollo de telecomunicaciones que ya manejábamos. Y acá solamente voy a mencionar que en el caso de Uruguay, y esto no es la encuesta, esto es la encuesta continua de hogares, el 100% de mujeres que trabajan acá son ingenieras o, en fin, formación profesional, y son la mayoría. Claro, yo lo digo ahora yo como mujer que trabaja, dame un manejo de un portal, ¿no?, diseñar páginas web, lo hago en casa mientras cuido a los nenes, y son ingenieras. Finalmente, revisar esto, el marco institucional y el tipo de apoyo que se da a la innovación, porque no solamente en este trabajo, en otros también surge que es la asistencia técnica y no el dinero lo que más hace falta. Y bueno, y hay problemas con la superposición de roles de las agencias y todo el marco institucional puede haber sido demasiado extendido y con superposición de roles. Gracias.